Gracias a toda la gente bonita que ya está con nosotros en este show Sin Fronteras. Recuerda que hacemos este programa con la intención de siempre informarte. Ya estamos aquí presentes para poderles hacer saber qué es lo que está pasando en inmigración, hablar un poco de qué son estas visas humanitarias, si tú fuiste víctima dentro de los Estados Unidos, buscar la mejor opción para que, bueno, tal vez de lo perdido lo encontrado, como dicen por ahí, que bueno, si ya pasamos algo malo, encontrar una manera, tal vez un alivio de que nos ayude a visitar nuestro país de origen o que nosotros podamos traer a nuestra familia a este país o que podamos tener una forma legal de trabajar. Gracias a todos los linkoncitos que nos acompañan, que nos dan like en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Muchas gracias por estar con nosotros, por hacer esta comunidad más grande. La intención siempre es informarte, poderte decir la verdad de lo que está pasando en inmigración. Y bueno, señora bonita, preciosa que nos está acompañando, gracias por sintonizarnos y estar con nosotros en este día. Te recuerdo nuestros números que son 844-441 119. Te lo repito y es el 844-441 119. Si necesitas una consulta gratuita de inmigración, puedes comunicarte con nosotros. En menos de 10 minutos podemos hacer una evaluación de lo que está pasando con tu caso y que puedas saber desde la asesoría de algún profesional legal qué puedes hacer, si sí, si no, si es riesgoso. Aquí en el programa damos una respuesta general de lo que está pasando en inmigración. Puedes mandarnos tus preguntas porque nuestra abogada Kate en vivo está contestando estas preguntas, historias, comentarios de lo que nos comparten los linkoncitos, pero también lo puedes hacer de una manera privada, comentando en nuestras redes, dejándonos un mensaje o llamando aquí y quedándote, pues ahora sí que tras bambalinas donde está nuestro equipo general, escuchando las historias y las preguntas de nuestros clientes. Entonces, bueno, vamos a saludar a nuestra adorada Kate Lincoln, nuestra abogada de inmigración, que hoy te ves espectacular, me encantas de rojo, me encantó. Gracias, hola amigos. Estoy bien, gracias por estar con nosotros. Es un tema muy importante. Hemos tenido muchos clientes que han sufrido maltrato en una relación, que no siempre quiere decir golpes. Y muchas personas no han hecho un reporte con la policía, pero sufren en su relación como abuso emocional, verbal, financiero, o su pareja trata de controlar cuándo pueden salir de la casa. Todas esas cosas pueden afectar elegibilidad en un caso de inmigración y siempre tratamos de compartir esa información muy importante con nuestros seguidores. Gracias por estar con nosotros hoy. Sí, definitivamente es un tema en el que todos podemos estar expuestos en algún momento, ser víctimas, ya sea con la pareja, en el trabajo, en la calle, en algún lugar, personas que nos quieran violentar dentro de Estados Unidos. Es algo a lo que podemos estar expuestos todos y por eso la importancia de hablar de estas visas humanitarias y que bueno, quédate con nosotros porque tenemos preguntas bien interesantes. Fidel y yo ya venimos más que armados, más que preparados para que nuestra abogada pueda ir informando. Y bueno, vamos a escuchar la voz más sexy de este programa, que es la de nuestro Fidel Campuzano, nuestro administrador. Fidel, ¿estás listo? Salúdanos, deleítanos con tu voz, por favor. Gracias, Carla. Pero, ¿sabes? Ya me metiste en problemas porque ya alguien me dijo que me chuleas mucho aquí en este programa, así que Ya te estoy bajando el rating. alguien me reclamó ya, entonces, No, vamos aquí no hay a... nada malintencionado, o sea, lo que se ve no se juzga, la cosa aquí es, está preciosa mi abogada Kate y es la voz más sexy. ¿Qué quieren que haga? Yo no puedo decir mentiras. Ahí, sí, pero no, ustedes no tergiversen las cosas, no las confundan, yo nada más digo lo que se ve no se juzga y si no, pues que nos dejen su comentario, que los linkoncitos opinen, ya que no me lo dejen a mí solita, que los linkoncitos opinen. Pero que no me reclamen, por favor, es con la mejor intención. Pero bueno, estamos aquí listos para tomar sus preguntas, comentarios, lo que quieran acompañarnos. Pues estamos en todas las plataformas, ¿verdad? Y más aquí en la radio. Así que cualquier pregunta, duda que tengan acerca de este tema o cualquier otro, nos pueden comentar aquí. Ok, muchísimas gracias. Y abogada, bueno, en otros programas hemos hablado que para poder obtener papeles dentro de Estados Unidos, si fuimos víctimas, hay tres tipos, a ver si he puesto atención, que es la visa U, la visa T y la visa VAWA. Pero una pequeña descripción de quiénes calificarían, por ejemplo, para la visa VAWA.
Ok, so VAWA es para personas que están en una relación con un ciudadano o residente permanente y que entre esa relación están sufriendo crueldad, maltrato de una manera con su pareja, su esposo ciudadano, esposa ciudadana o residente permanente. O también ese programa incluye a padres de ciudadanos nacidos en los Estados Unidos que tienen más de 21 años. Entonces, ese es otro tipo de caso que tenemos. Es muy común tener un padre o una madre que no puede arreglar por una petición familiar porque necesitan un perdón o algo así, pero nos cuentan las dificultades que han tenido con sus hijos. Y ellos también pueden calificar para VAWA y ese programa viene con muchos beneficios. Es posible arreglar sin salir de los Estados Unidos, sin necesitar un perdón. Muchas veces también podemos incluir a personas que tienen salidas y entradas y podemos conectar sus entradas y salidas a la relación o al maltrato. Entonces es un programa que viene con permiso de trabajo en 6 meses normalmente y una residencia permanente entre 2 años usualmente. Entonces es un programa muy bueno para personas que están sufriendo y que normalmente lo que pasa es que el peticionario, el ciudadano, el esposo, padre o hijo, no quiere ayudar a su familiar inmigrante porque quieren controlarlos y no están ayudando, están amenazando llamadas a la policía de inmigración. Eso quiere decir que ese inmigrante probablemente calificaría para un caso de VAWA. Y para este caso de VAWA en específico, Kate, el abusador, el agresor o agresora, Ujú. porque aunque la traducción en español puede solamente enfocarse en mujeres, esto he entendido que es para hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. Ok, y que no importa si nuestro agresor o la pareja es Ujú. de nuestro mismo sexo, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces, ¿qué pasa con este abusor? ¿Se entera? ¿Tiene cargos? ¿Lo detienen? ¿Qué riesgos hay? Es una muy buena pregunta porque muchos se quedan con su abusor durante el proceso y no quieren perjudicarlos. Ese programa de VAWA no requiere un reporte a la policía. No hay que decir nada a la policía o tratar de tener un arresto. Pues si corre en riesgo de ser dañado en la relación, debe hacer un reporte a la policía para protegerse. Pero si no, si quiere trabajar para mantener la relación, para mejorar la relación, pero no pueden arreglar sin la ayuda de su pareja, pueden pedir ese VAWA sin decir nada a su pareja. Ellos no tienen que saber nada, no tienen que ayudar en el caso. Y para abusores que son ciudadanos, obviamente inmigración no puede hacer nada a ellos. Entonces, en mi experiencia, no hay ningún riesgo o como problema para el peticionario. Pero me imagino que si tenemos una persona, un abusor, que es residente permanente, no quiere pedir a su esposa, digamos, y ella aplica para VAWA. Es posible que su esposo, si él va a querer pedir ciudadanía en el futuro, que esa información puede ser conectada a su caso. Pero sin un arresto, sin una condena contra una persona, inmigración no puede perjudicar a esa persona. Ok, entonces, bueno, para hacer un pequeño resumen de esta visa VAWA, es solamente que mi agresor sea o mi esposo o mi padre o también puede ser el hijo, ¿correcto? Sí, es esposos, es lo más común. Ujú. También puede ser hijos de ciudadanos o residentes permanentes, pero eso no es tan común porque normalmente si alguien en los Estados Unidos es ciudadano, sus hijos también recibió ese estatus o ¿Y los nacieron en los Estados hijastros? ¿Los hijastros sería, por ejemplo? califican también. En una relación de un hijastro o padrastro, el matrimonio tiene que haber sido pasado antes del niño cumplió 18 años. Ok, ok, ok. Y el agresor tiene que tener entonces un estatus legal, ¿correcto? Ciudadano americano o Legal y residente. permanente, su Ok, ciudadanía o residencia permanente, pero ok. también incluye a padres de ciudadanos. Eso es lo más común es esposos. Segundo es padres de ciudadanos que tienen más de 21 años. Tercero es hijos
de ciudadanos o residentes permanentes. Y con los hijos, pasa igual cuando el hijo es agresor mayor de 21 años, no se anda en drogas o cosas así, Ujú. que también se ven protegidos de alguna manera los hijos o correrían el riesgo de acabar encarcelados o tener algún registro o enterarse de que el papá o la mamá están calificando a través de esta agresión. No van a saber nada. De hecho, hay una protección en la ley de VAWA diciendo que inmigración no puede hablar con un abusor, no puede dar información ni recibir información. Ese es un punto muy importante porque muchas personas nos llaman preocupados por su caso y dicen que su esposo está amenazando una llamada a inmigración y podemos decir que debemos apurarnos y someter su caso de VAWA para que inmigración no pueda hablar con el abusor. Entonces, los niños, los abusores nunca van a saber si no compartimos, si el aplicante no comparte la información con ellos, porque todo es protegido. Pero sí, hay muchos padres que califican para VAWA, pero no quieren aplicar porque tienen que decir cosas malas sobre lo que hicieron sus hijos. Quizás hace muchos años atrás, quizás ahora cosas estén bien entre ellos, pero cuando eran teenagers, eran... Adolescentes. Exacto. Ah, pero la cosa importante para recordar es que especialmente con niños nacidos en los Estados Unidos, y esos son los únicos padres que pueden calificar en VAWA con hijos ciudadanos, que inmigración no puede quitar ningún estatus y meter un caso de VAWA solo es una solicitud por correo a la agencia de inmigración. No tiene que decir nada a la policía en un caso de VAWA. Eso no es un requisito en ese programa. Oye, Kate, entonces, por ejemplo, Fidel tiene DACA y supongamos que se nos casa y entonces empieza a ser residente y que él maltratara a su mamá, entonces la mamá no calificaría, No, tendría él que llegar a ser ciudadano americano. sí, el Guau. hijo abusor tiene que ser ciudadano. Y la razón por eso es porque eh, ese programa da la oportunidad a inmigrantes que podrían ser pedidos por sus familiares, Ok. pero sus familiares no quieren ayudarlos, Y el son residente abusores. no puede pedirlo, Y en el claro. mundo de inmigración, un hijo residente no puede pedir a sus padres, nunca. Entonces, solo el programa de VAWA solo cubre hijos Ujú. que De son ciudadanos. ciudadanos. Ok, qué Entonces, interesante. bueno, basado en eso mismo también me imagino que se tienen que esperar hasta que el hijo cumpla 21 para hacer el proceso. Sí, Ujú. exacto, sí. Y fue un ejemplo lo de Fidel, ¿eh? No se me anden confundiendo luego, por favor, no me vayan a reclamar. No, no, fue un ejemplo. Va a escuchar Eh, mi mamá y te va a venir a decir, sí, oye. no, imagínate. No, señora, por favor, yo quiero comer su comida sabrosa, no se me vaya a ofender con este ejemplo que ando poniendo por aquí. Antes de que empecemos a hablar ahora de la segunda visa que estamos mencionando, que sería nuestra visa U, estoy viendo que nos están dejando un comentario, una pregunta por ahí, Fidel, de Facebook o de YouTube, no estoy segura. Ya tenemos una pregunta aquí de Facebook. Oye, tenemos aquí a Ufa Rey. Nos dice, abogada, ¿en qué fecha están atendiendo casos de F2A? Mi caso es de diciembre del 2016, caso cerrado en septiembre del 2020, me imagino. Y aún sin cita, dice que ya tiene el perdón aprobado. Pues felicidades, Ufa, porque ha pasado los tres pasos del proceso de arreglar. Esa categoría F2A es para esposos o hijos solteros que tienen menos de 21 años de residentes permanentes. Entonces, no hay, esa categoría es corriente, no hay una espera para una fecha de prioridad. Eso es un poco raro. Por la mayoría de mi tiempo como abogada era una espera en esa categoría de 2 años y ahora la categoría es corriente, pero hay un tiempo para el procesamiento de cada caso y especialmente casos del proceso consular, porque empezamos con la I-130, la petición familiar para probar la relación entre el beneficiario y el peticionario, que esa persona sí tiene residencia permanente y es un matrimonio de buena fe, por ejemplo. Luego tenemos que pedir el perdón para perdonar presencia sin permiso en los Estados Unidos y luego podemos procesar el caso en el Centro Nacional de Visas, que ellos revisan todo el papeleo, aseguran que todo
todo está recibido y luego pasan el expediente al consulado o la embajada de los Estados Unidos en el país de origen. Entonces, Ufa, me imagino que usted está en ese tercer paso de ser revisado por el Centro Nacional de Visas y ese proceso en particular es un proceso que puede ser muy complicado, que tiene muchos requisitos de papeleo, de información, de documentos y si hay unos errores pequeños, eso puede demorar el proceso porque el Centro Nacional de Visas tarda 2, 3 meses para responder a cada sumisión, is that a word? De documentos. Entonces, Jufa, debemos consultar en privado para revisar sus documentos, la fecha, la última comunicación con el Centro Nacional de Visas. Pero un punto muy importante para usted y para toda la comunidad, todas las personas que están en ese proceso consular, es que cuando tiene una I-130 aprobada por el Servicio de Inmigración y su caso ha sido trasladado al Centro Nacional de Visas para un proceso consular, es su responsabilidad comunicar una vez por año con el Centro Nacional de Visas. Y si no lo haga, ellos terminan el caso y hay que empezar de nuevo. Entonces, Jufa, veo que usted ya tiene su perdón aprobado. Me imagino que eso pasó el año atrás o hace 2 años atrás. En este momento debe asegurar que está comunicando con ese Centro Nacional de Visas cada vez por año y obviamente estamos disponibles, dispuesta a ayudarle con ese proceso. Manejamos ese tipo de caso diario. Y si quiere más ayuda, llámenos o ponga que quiere una consulta y le llamamos para programar su consulta, que es gratuita y virtual. Y bueno, esto es un buen comentario de nuestra abogada Kate de lo importante de revisar y de no quedarse con la duda. Usted no piense que, ay, no, esto está un poco, ¿para qué lo pregunto? ¿No? Ya a lo mejor es muy fácil de contestar. No. Usted mándenos su pregunta, escríbanos, llámenos por teléfono y como dice nuestra abogada Kate, las consultas de inmigración son gratuitas. Y bueno, nos seguimos con los demás comentarios. ¿Cómo ves? Dice Natalia. Buenas tardes, dice, espero que tengan una semana maravillosa. Ya estamos terminando esta semana, Natalia, ha estado preciosa, ni la hemos sentido, ya es jueves, ya qué cosa, ya a mí es un respiro lo que me dura la semana. Emoji de que le explotó la cabeza a la abogada. Y luego vamos a comenzar. Vamos a regresar a la de Barry, porque esa es nuestra transición al próximo tema, pero vamos a hacer aquí ahorita como un resumen, se puede decir, porque Linda quiere saber qué sabemos acerca de DACA. Oh, Linda, ok. So, lo que está pasando en DACA es que en este momento hoy, solo personas que ya tienen DACA pueden seguir con su estatus, pueden renovar sus permisos de trabajo y todo eso sin problema. También puede pedir advance parole para permiso de viajar. Pero DACA inicial, personas que no han pedido DACA todavía no pueden, pueden, pero no pueden recibir una respuesta de inmigración en este momento. ¿Por qué? Hay una demanda en Corte Federal traída por el abogado general de Texas, Ken Paxton, que es horrible sobre cosas de inmigración. Y él dijo a la Corte o hizo una demanda diciendo que la manera en que el presidente Obama anunció el programa de DACA no era legal porque él no dio un tiempo al público para dar sus comentarios, sus opiniones sobre el programa. Yo no estoy de acuerdo con la decisión, pero el juez federal que es anti-inmigrante estaba de acuerdo y pausó el programa. Luego lo que pasó es esa demanda está en el proceso de apelación en la Corte Federal, pero el presidente Biden hizo una nueva regla de DACA dando ese tiempo de comentario al público y estamos en ese tiempo, esos 60 días para recibir comentarios del público y eso para nosotros, eso quiere decir que el programa de DACA va a seguir adelante. Entonces, para todos que ya tienen DACA deben seguir renovando sus permisos, pidiendo permiso de viajar si quiere. Y para personas que califican para DACA inicial, que entraron antes de junio 2007,
entraron antes de cumplir 16 años, estudió en los estados o está estudiando para tomar su GED, que ustedes ahora pueden empezar el proceso de colectar su evidencia y preparar para pedir DACA, porque es seguro que el programa va a seguir, pero estamos en este momento en una pausa. Una pausa, pero no es cosa permanente, así que no se nos agüiten. Y bueno, hay una segunda pregunta que viene. Tú la lees la Sí, pregunta. regresando al mismo tema que estábamos platicando, creo que la pregunta de Barry no nos llega en mejor momento, porque esto es lo que necesitábamos. Entonces nos dice Barry, dice, hola abogada, ¿qué pasa si el abusador no es residente o ciudadano, pero existe un reporte de policía? ¿Pueden calificar para VAWA? Es como usted ya sabía los planes de explicar esos casos. Oye, ¿por qué? Luego íbamos a discutir el programa de la Visa U. La Visa U es un programa para víctimas de delitos en los Estados Unidos que ayudan a la policía o a los fiscales en sus investigaciones. Y la razón por tener ese programa es para animar a la comunidad inmigrante en cooperación si han sido víctimas de delitos como violencia doméstica, robo, asalto, secuestro, violación, que son delitos violentos. Y ese caso también aplica a personas en parejas que tienen violencia doméstica, pero el abusor no tiene estatus permanente. Si la víctima ha hecho un reporte a la policía, esa persona puede pedir una certificación de la agencia, de la policía o de los fiscales diciendo que sí, que fue víctima de violencia doméstica, hizo un reporte o dio su statement o cooperó con el detective o dio una testimonio en corte, cualquier tipo de ayuda, puedo obtener esa certificación y luego pedir la visa U con inmigración. Y esa visa U viene con un permiso de trabajo por 4 años, pero elegibilidad para pedir residencia permanente después de 3 años y ciudadanía al final del día. La cosa muy buena de ese programa es que es posible perdonar muchas cosas. En casos humanitarios es más fácil perdonar antecedentes penales, entradas y salidas, pero también una víctima de violencia doméstica puede incluir a sus parientes inmediatos, sus esposos, sus hijos menores de edad, o si un niño ha sufrido abuso sexual, podría incluir a sus hermanos y a sus padres. Entonces, es una manera en que una familia completa podría arreglar y tener un futuro mejor después de pasar algo muy difícil. Oye, y los derivados, abogada Kate, tienen que estar dentro de Estados Unidos. Esto ya no lo pregunté en Bagua, pero por ejemplo, estoy pensando, yo me caso con un ciudadano americano, pues resulta que es agresor, pero dejé hijos en México que son menores de 21. ¿Los podría traer o solamente con el caso de visa U? ¿Cómo sería ahí? Sí, los dos tipos de casos VAWA y la visa U no permitan que derivados fuera de los Estados Unidos o aplicantes fuera de los Estados Unidos pueden seguir con el proceso de la solicitud. Entonces, personas que han sido víctimas de algo en los Estados Unidos, que han sido deportados, pueden pedir una visa U y venir con permiso cuando aprueben su caso. Y tenemos varios casos así de personas que tienen deportaciones o ya se fueron, pero califican para ese beneficio y podemos trabajar, hacer el papeleo, la solicitud y esperar su entrada. Entonces estoy entendiendo que si mi agresor fuera alguien que tiene asilo, DACA, visa de estudiante, visa de turista o indocumentado y yo reporto a la policía, estaría yo calificando para poder tener una visa, ¿correcto?
Sí, hay una lista de delitos que califican, entonces no todos, no robo sin contacto. Si alguien robó su camioneta durante la noche y nadie vio el incidente, eso no sería una visa U. Pero si alguien sufrió un ataque o algo violento, normalmente eso califica para la visa U, sí. Y una cosa importante es que es necesario en ese programa obtener la certificación de la policía. No puede aplicar con inmigración sin ese documento de la certificación. Y cada agencia de la policía, like Travis County Sheriff, Austin Police Department, Williamson County Sheriff, cualquier agencia, Travis County District Attorney's Office, tienen su propia póliza sobre quién certifiquen. Entonces, por ejemplo, aquí en Austin, la policía dice que solo certificamos casos que están en la fecha de límite en que todavía podemos traer cargos contra el abusor. Y si ha pasado 5 años después de una violencia doméstica, es probable que ellos van a decir que no van a certificar el caso. Hay unas excepciones, entonces, en mi opinión, vale la pena investigar cada caso, pero eso es algo importante para entender y saber antes de empezar el proceso, porque muchas veces tenemos clientes que sufrieron algo en un condado en Missouri rural y tenemos que comunicar con la policía ahí, no saben nada del programa Visa U. De hecho, recibimos una certificación de una agencia muy pequeña en Colorado, y eso proceso tardó casi 4 años para nosotros. Wow. Estuvimos llamando al sheriff y mandando información, pero apenas firmó la certificación. Pero ese proceso de pedir la certificación puede ser difícil o fácil dependiendo en la agencia, pero todos deben pedir la certificación lo más pronto que sea posible para no perder tiempo y también entender que solo está, en mi opinión, arriesgando la inversión o el dinero que ha invertido en el proceso de la certificación. ¿Por qué no está registrándose con inmigración en esa parte del proceso? Solo está pidiendo algo de la policía, no con inmigración. Entonces, si la policía niegue la certificación, paramos el proceso y inmigración nunca va a tener la información del caso. Ok. Entonces, no está en riesgo quien solicita una certificación de estar en peligro de inmigración, de deportación. Ok. Nada. Y es importante entonces certificar porque se nos caduca el tiempo. Estoy entendiendo eso, ¿verdad? Sí, eso Ok. es lo que dice. Y la tercera cosa que me estaba un poco aquí sorprendiendo, abogada, entonces, si yo certifico, ¿hay algún consejo que usted nos pueda dar? Es decir, ¿hay que levantar cargos o es mejor no decir nada? Si me habla el sheriff, mejor me escondo. ¿Qué sería lo más indicado que tendría que hacer la persona que está siendo víctima en este Es caso? muy, muy buen punto, Carla, porque hay que seguir cooperando para cada llamada, cada cita con los detectives, si llaman para otro statement, más información, si quieren ayuda para el caso en corte, un testimonio, algo así, tiene que seguir cooperando. Y hemos tenido casos de personas que no cooperaron por miedo, pero no podemos seguir con el caso porque el reporte dice que no querían dar su statement. Entonces no fue al the police station, no sé cómo es, No estación de dio policía. el testimonio en No, la estación de policía. exacto. Eso es muy importante que sigue disponible para la investigación. Para siempre, porque también cuando estamos arreglando a residente permanente, como 4 o 5 años atrás, tenemos que marcar que hemos hecho todo que querían, que necesitaban en la policía, en los fiscales. Entonces, el tiempo de responsabilidad de ayudar nunca para. Oye, ¿y se afecta, por ejemplo, cuando llaman muchas personas, tanto hombres o mujeres, que son golpeados por su pareja? Y la verdad es que aunque
me ha tocado que los han acuchillado, que les han quemado la mano, pero cuando llegan los policías por el miedo que le tienen al agresor, no quieren levantar cargos. ¿Esto afectaría para tener esta posibilidad de seguir por esta visa U? Sí puede. Y no es justo en mi opinión, pero hay muchas policías, muchas agencias que dicen que cuando hay una nota en el reporte que la víctima no quería levantar cargos por miedo, no certifiquen los casos. Ok. Ujú. Fidel, ¿quién nos dejó esas 5 estrellas? ¿En dónde nos dejaron esas 5 estrellas? Desde Instagram, oye, vienen, nos están Oh, acompañando hola de todos César. lados hoy, pero Ay. César Aranda nos da Oh. 5 estrellas en Instagram. Muchas gracias, César. Y bueno, gracias, abogada, por siempre contestar nuestras preguntas. Fidel, gracias por acompañarnos, por hacer este programa bien sabroso de poder comunicar y poder a la gente empoderar e informar de lo que está pasando en inmigración, de cómo podemos encontrar una familia, una forma de estar con nuestra familia más tranquila. Y bueno, nos escuchamos el lunes, primeramente Dios, o el jueves, depende de sus tiempos. Lincolncitos, gracias por acompañarnos. Los amamos, comuníquense con nosotros. ¡Mua! Bye bye.